En este video vamos a explicar el proceso de una industria metalmecánica en donde se realizará el mecanizado de algunas piezas, en el cual podemos variar el número de piezas que queremos para cada lote. En este caso lo vamos a hacer con un lote de 3 piezas, y en la primera parte vamos a explicar la interfaz HDMI, que es la que finalmente ve el usuario, de cómo funciona, y posteriormente explicaremos cómo funciona la lógica más adentro y cada contactor, cuál es su funcionalidad para que se pueda realizar este proceso de una manera adecuada. Para comenzar, el operario debe oprimir el botón inicio para iniciar el proceso mecanizado. En este caso, como lo dijimos, vamos a mecanizar 3 piezas y eso lo vemos en el contador. Vemos una cuenta de 0 a 3. En este caso no hemos comenzado el proceso, por eso tenemos el contador en 0. Como decía, el operario debe comenzar por oprimir el botón de inicio. Cuando el operario oprime el botón de inicio, va a arrancar el motor M1 en Y, girando en sentido reloj, y 5 segundos después pasará a delta, girando en sentido reloj también, y quedará activo el piloto de inicio. Entonces en esta parte vemos que pasa de estar en Y, este es el piloto que indica que está en Y, a delta. Una vez que termina el proceso que está realizando, él nos indica qué debemos hacer para continuar, y esto se encuentra en la parte de sensores. Él nos dice que ahora el piloto que esté encendido en esta parte de sensores es el sensor que debemos proceder a activar. En este caso será el sensor S1. Al activar el sensor S1, comenzará a girar el motor M2 después de un tiempo determinado. Ahora debemos activar el sensor S2. Cuando activamos el sensor S2, que en este caso no tenemos sensores sino pulsadores para simular los sensores, va a cambiar de sentido de giro el motor M2, que en este caso giraría en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y pasaría al paso 3, donde debemos oprimir el sensor S3, que finalmente nos prende la solenoide. Volvemos en este caso va a oprimir el sensor S4, y así seguimos con el proceso, teniendo en cuenta el pulsador que se refiere a cada sensor con el piloto activado, en este caso S2, luego S3 y por último S5 en este caso. Cuando activamos S5 en este último paso, que ya nos indica en verde que debemos activar S5, el contador va a pasar de 0 a estar en 1. Lo vamos a ver y se reiniciará el proceso desde la pieza número 1 sin necesidad de volver a arrancar con el botón inicio. Entonces vamos a hacer un zoom al contador y vemos que la cuenta ya está en 1. Como la cuenta ya está en 1, se supone que ahora estamos en el proceso de la pieza número 2. Ahora, como ya explicamos en qué consistía el proceso, también debemos tener en cuenta los botones de parado y emergencia. El botón de parado debe cumplir una función que es parar todo lo que se está haciendo, pero hasta que finaliza una fase, y debe reiniciar en el final de esa fase para comenzar con la siguiente. En este caso, el final de esta fase fue el motor 1 en delta, girando en sentido de las manecillas del reloj. Al oprimir el botón de pausa, se debe apagar el motor, como ocurre en este caso, y cuando oprima el botón de rearme debe volver al final de esa para continuar con la fase siguiente, que en este caso es oprimir S1 para poder continuar con la siguiente fase. Ahora vamos a ver el botón de emergencia. El botón de emergencia lo que va a hacer es que va a finalizar, va a abrir todo, lo va a apagar todo, y cuando oprimamos el rearme va a comenzar la fase desde el inicio de la fase y no desde el final de esa fase.
Entonces en este caso oprimimos el botón de emergencia, se va a prender el testigo de que hay una emergencia, y cuando ocurre esa emergencia ahora tenemos que hacer el rearme, y el rearme lo que hará es que volverá a comenzar la fase. En este caso volverá a arrancar el motor M2 en sentido de las manecillas del reloj, que es lo que efectivamente cuando espera el tiempo que necesitaba para arrancar el motor 2 en sentido de las manecillas del reloj. Ahora vamos a acelerar un poco el proceso para llevar el contador hasta 3 y ver cuándo prende el testigo de final del lote. Seguimos presionando los pulsadores según el orden que el programa nos da. Esperamos el tiempo del motor 1. Oprimimos ese 5 de nuevo y ahora tenemos que el contador debe estar en 2. Acercamos acá y tenemos que el contador está en 2 de 3. Se debe hacer el proceso 3 veces porque estamos haciendo un lote de 3 piezas. Entonces volvemos al proceso. En este caso debemos continuar con ese 1 ahora. Posteriormente ese 2. Luego ese 4. Ese 2. Ese 3. Y finalmente, después de que ocurra este tiempo que estamos esperando acá, activamos ese 5 y el contador debe quedar en 3 y activa finalmente el final del proceso, y como el proceso ya se acabó, el piloto de inicio termina. Bueno, como decía, ahora consiste en mirar cada parte del proceso que está haciendo en sus distintas etapas. En este caso he pausado la simulación, voy a cerrar las librerías para mostrarles todas las fases que tenemos en nuestro proceso. En este caso, en un primer instante, lo que se diseña primero es nuestro circuito de control, que está ubicado acá. El proceso nuestro tenía 15 etapas que hemos dividido en todo el proceso que tenemos a continuación, y hemos señalizado con todos los números correspondientes de la etapa 1 a la etapa número 15. Tenemos el contador que se encargará de finalizar el proceso, y tenemos también cada una de las fases con los respectivos botones de pausa y emergencia que deben cerrar o abrir según sea el caso de la emergencia que se esté presentando. Aparte del circuito de control tenemos un circuito de parada, el cual consiste en unas condiciones lógicas para abrir el circuito de las cargas en el momento de las paradas, y que cuando se oprima el pulsador de rearme nos desenclave cualquiera de los contactos que pueda estar enclavado en ese momento de pausa. Vemos que cuando oprimamos aquí el pulsador de rearme, esto se va a abrir, quedando desenergizado todas estas cargas, por lo que se desenclavaría todo lo que pueda estar enclavado. Poseemos también un circuito para la emergencia, un circuito muy similar al circuito de parada, y en este caso el circuito de emergencia trata de explicar los diferentes eventos, cómo suceden, para que la emergencia termine el proceso, y cuando se reinicie estas cargas que están enclavadas, cuando le demos rearme o suspendamos con emergencia, lo que vamos a hacer es que en el circuito de control que teníamos inicialmente vamos a abrir una fase que cuando se oprima rearme se va a volver a cerrar, y así poder continuar, se reiniciará la fase que se paró por emergencia. Por último tenemos también la etapa de potencia, en donde usamos el motor trifásico con 6 bornes, donde en este caso tenemos U1, U2 que nos van a controlar el sentido hacia el cual gira el motor,
y U3 y U4 que nos controlan si el motor va a estar en Y o en delta, junto con unos 5. Tenemos la solenoide y tenemos el motor M2 en esta parte de acá, el cual en U8 girará en sentido reloj y en U9 girará en sentido antirreloj. Ahora explicaremos qué pasa cuando se accionan cada uno de los pulsadores y cómo va el proceso en la parte de control. Para esto comenzaremos la simulación de nuevo y volveremos a darle inicio al proceso. Cuando el proceso inicia, cerramos este contacto auxiliar de pulsador S0, que básicamente lo que hace es que nos enclava K1 y con K1 nos da la posibilidad de empezar el temporizador T1 para que empiece a girar el motor en sentido reloj en estrella, y cuando se cumpla el tiempo T1 va a dejar de girar en estrella y comenzará a girar en delta en sentido reloj, teniendo en cuenta que K1 y K2, en este caso K1 controlará la conexión en Y K2 controlará la conexión en delta, en este caso para la fase 1 y 2, donde el motor girará en este sentido. K1 y K2 están relacionados directamente en el circuito de cargas, como lo podemos ver acá, y con U1 y U3 prendemos en sentido reloj en delta, y con U1 y U2 con U1 y U5 prendemos en sentido Y del motor. Listo. Entonces ahora en el circuito de control vemos que debemos oprimir el pulsador S1 para continuar con el proceso en la fase número 3. Oprimimos el pulsador S1. Cuando oprimimos el pulsador S1, empieza a girar el motor 2, que depende de K3. Con K3 gira en sentido reloj y con K4 gira en sentido antirreloj. En este momento, si me desplazo a la etapa de potencia, vamos a ver al motor M2 girando en sentido antirreloj, en sentido reloj. Acá me he equivocado, el temporizador lo que hace es que no prenda instantáneamente el motor M2, sino que espere un tiempo para prender el motor M2 en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es lo que realmente hace. Ahora el mismo programa en esta parte nos debe estar indicando que debemos continuar con el sensor S2, que el sensor S2 sí nos va a permitir que gire el motor en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el motor número 2. Oprimimos el sensor S2 y ya tenemos el motor 2 girando en sentido antirreloj, como lo podemos ver acá. No sé si sea necesario. Vemos la flecha hacia la izquierda, sentido contrario a las manecillas del reloj. Vemos que las otras cargas se mantienen apagadas porque en este caso solo está encendido el motor M2. Ahora el proceso nos dice que encendamos S3. Al encender S3 se energiza la solenoide, como lo podemos ver acá, y S3 en el diagrama de control está directamente relacionado con K7, que es en la etapa de las cargas, la que está relacionada con U10, que es la encargada de prender la solenoide. En este caso U8 y U9 los estamos utilizando para el motor 2, U1, U2, U3, U4 y U5 los usamos para el motor M1, debido a que tuvimos que usar más cargas para el motor M1 debido a que tenía 6 bornes y debería prender en Y y en estrella.
Listo, en este caso volvemos al circuito de control y nos damos cuenta que el contacto auxiliar a pulsador que sigue a pulsar es el contacto S4. Cuando pulsamos S4 vamos a apagar la solenoide y nos volverá a pedir que encendamos el sensor S2, en donde el motor 2 está girando en sentido reloj, y ahora pasará al pulsar S2 a girar antirreloj, a girar en sentido antirreloj. Pulsamos S2, motor 2 empieza a girar en sentido antirreloj, donde acá tenemos enclavado el motor M2 con K11, que si nos fijamos debe estar acá en el circuito de cargas activando el 1E. Como lo había dicho antes, U8 y U9 son los encargados del motor M2. Como está girando en sentido antirreloj, el encargado de esto es la carga U9, como lo podríamos ver acá en el circuito de potencia también, que nos cerraría el contacto U9 en este caso para el sentido antirreloj. Volviendo al programa, ahora nos exige que, o nos dice que para continuar debemos utilizar el sensor S3, que hará que vuelva a comenzar el motor M1 girando esta vez en sentido antirreloj en Y y luego pasando a delta. Eso lo logramos acá en el circuito de carga. Nos damos cuenta que con U2 y U4 logramos esta parte, y U2 y U4 están directamente relacionados en el circuito de control con K13 y K14. Por último, para acabar de finalizar la primera pieza, debemos oprimir el contacto K15, el pulsador S5, perdón, y el contacto auxiliar de ese pulsador, que lo tenemos acá llamado y relacionado con S5, nos cerrará K15, que nos dará un temporizador para volver al inicio, y nos hará la cuenta del contador, que terminará sumando 1 al final de oprimir K15. Oprimimos S5, vemos acá en el contador que debemos tener la cuenta en 1. Acá en el otro contador, en el que está en el circuito de control, tenemos la cuenta en 1 también. Y volvemos a la segunda fase, que sería la primera que se repite en este caso de los motores. Es así como funcionan las 14 fases que se repiten, las 13 fases, perdón, que van de la 2 a la 14. Son fases repetitivas, que de aquí la 2 a la 14 será lo mismo que se explicó anteriormente, y nos faltaría por explicar el comportamiento del contador cuando se cierra y los circuitos de parada y emergencia. Entonces vamos a proseguir por explicar el circuito de parada. En este momento vemos que está en S1 y vamos a oprimir el botón de parada para ver cómo funciona. Cuando oprimimos el botón de parada debemos hacer que el motor 1, que en la fase que se está ejecutando, se finalice. Entonces en este caso el motor 1 se apagará. Cuando tenemos que el motor 1 se apaga, tenemos acá el circuito de parada, y en este caso, como estamos en el primer paso, se está anclando la carga de pausa 1. Este contacto auxiliar de pausa depende del pulsador pausa que acabamos de oprimir, y con ese pausa 1 lo que vamos a hacer es liberar en el circuito de las cargas la carga correspondiente que está actuando en esa etapa. Es por eso que aquí encontramos con un contacto normalmente cerrado. Al anclar pausa 1 estamos abriendo ese contacto normalmente cerrado, y logramos que esa fase que se estaba haciendo se detenga, y cuando oprimamos el pulsador de rearme, lo que vamos a hacer es que pausa 1 se va a volver a cerrar,
estos contactos normalmente cerrados se van a volver a cerrar y va a quedar en el final de la fase anterior, lo que permitirá que continúe la fase siguiente de, de modo inmediato o espere a que se tenga que pulsar el pulsador correspondiente, que sería equivalente a la fase siguiente. Entonces vamos a ver ahora con el botón de rearme que se liberará ahí al oprimir el rearme. Oprimimos rearme, liberamos el motor 1 y había quedado finalmente girando en sentido del reloj en delta. Miramos el circuito de las cargas, pausa 1 efectivamente se volvió a cerrar en los dos casos, aquí en 1 y 1.5. Y así miramos que en el circuito de parada se desancló pausa 1 debido a que al abrir rearme desenergizamos todo y pausa 1 se desenclavará. De esta manera llegamos otra vez al final de la fase 2 y podemos iniciar la fase 3, que la fase 3 inicia con la acción del pulsador, que es la fase siguiente y es básicamente lo que tiene que hacer el pulsador de parada. La fase 3 se inicia cuando pulsamos el pulsador S1 y llegamos ahora a que debemos pulsar el pulsador S2. Ahora en esta acción nos vamos a encargar de probar qué pasará cuando oprimimos el pulsador de parada de emergencia. Cuando oprimimos el pulsador de parada de emergencia, lo que se debe hacer es que debe apagar la carga inmediatamente y cuando oprimamos el pulsador de rearme, debe volver a iniciar la fase en la que estaba. O sea, debería volver a comenzar, debería volver a encender el motor M2 girando en sentido de las manecillas del reloj en este caso. Al oprimir el botón de emergencia se debe encender el piloto de emergencia. En este caso vemos que ocurre esto y vamos al circuito de emergencia para ver qué ocurre. El circuito de emergencia está acá abajo y vemos que en este caso al oprimir el pulsador de emergencia que se llama eje C, logramos anclar esta carga M3 y se ancla solo M3 y no M4, M5, M6 o cualquiera de las demás porque la acción que estaba en curso era una que dependía de K3 y K4. Si subimos nos damos cuenta que la que está actuando en este caso es K3 y K4. K4 es la siguiente, entonces al tener un contacto normalmente cerrado nos va a decir que cuando sea la siguiente ya no se va a prender este. K5 es la siguiente, perdón. Ya no se va a prender M3. Al tener la parada de emergencia M3, colocamos en esta parte un circuito que va a depender de M3, un contacto normalmente cerrado que depende de M3 y nos obligará, si nos damos cuenta, está conectado al inicio de la fase. Entonces cuando oprimamos rearme y este se cierre, la fase volverá a comenzar desde el inicio. Entonces vamos a ver efectivamente eso, que vamos a hacer que la fase vuelva a comenzar desde el inicio. Entonces procedemos a pulsar el botón de rearme para que M3 se vuelva a cerrar. Oprimimos rearme y procedemos a verificar que M3 se volvió a cerrar, el tiempo volvió a contar y con el tiempo volviendo a contar volvemos a ver el motor 2 girando en sentido de las manecillas del reloj. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, después de haber explicado el funcionamiento del pulsador de emergencia y del pulsador de parada, cabe aclarar que el pulsador de rearme no necesita ser anclado porque el pulsador de rearme está actuando solo en nuestros circuitos de parada y emergencia respectivamente, a la entrada que se encargan de desenergizar
todo lo que estaba energizado. Y con esto lo que logramos es rearmar el circuito. Como lo vemos en este caso, acá está rearme. En el momento que algo esté anclado y oprimamos rearme, se va a desanclar. Y lo mismo pasa en el circuito de emergencia. Cuando oprimamos rearme, cualquier cosa que esté anclada se va a desanclar porque estamos quitando la alimentación de los 24 voltios. Ahora vemos que estamos en la etapa 2 del video, estamos haciendo la pieza número 2 y nos falta por explicar cómo funciona el final del proceso, cómo se cerrará, y también nos falta explicar algunas cosas como que si oprimimos un pulsador que no corresponde al que vemos en la siguiente etapa, el proceso simplemente no hace nada. En este caso debemos oprimir S2. Si oprimo S1 no pasa nada, si oprimo S3 tampoco pasa nada, lo mismo con S4 y lo mismo con S5, inclusive con el botón de Start. Solo pasará si oprimimos el botón S2. Cuando oprimamos el botón S2, el proceso va a seguir. Oprimimos S3, S4, S2, S3, y esperamos el tiempo y finalmente S5. Y vemos que ya debemos tener dos procesos, dos máquinas o dos piezas completadas en este caso. Ahora volvemos y nos interesa ahora aclarar por qué el proceso es secuencial. Debemos decir por qué el proceso es secuencial. En este caso vemos que estamos esperando por el sensor S1 en nuestro circuito de control. Esa parte se encuentra acá. Estamos esperando por S1, es esta parte de acá. ¿Y por qué el proceso es secuencial? Si nos damos cuenta, en este caso está un K2 que es normalmente abierto, en este caso ya está cerrado porque depende del proceso anterior. Si no estuviera ese K2 se podría en cualquier momento oprimir el sensor S1 y actuaría esta parte, pero se debe seguir una secuencia, por lo tanto se debe colocar este sensor K2 en este caso. Para explicarlo en otro caso, aquí no ha pasado la fase 3, entonces la fase 4 no puede pasar porque necesita que pase primero la fase 3. Es el caso por el cual está K3 acá abierto. Cuando K3 esté cerrado, quiere decir que la fase 3 ya finalizó y podemos ejecutar la fase 4. Y se cerrará acá K3 y nos dejará ejecutar la fase 4 como corresponde. Es así que se hizo en todo el circuito de control para que la lógica fuera secuencial. Entonces ahora volvemos a la HMI. Dijimos que tenemos que completar la tercera pieza para ver cómo está actuando el circuito de control cuando finaliza el proceso y pueda ejecutar y encender el piloto de final. Entonces en este caso seguimos con la pieza número 3, debemos oprimir el pulsador S1, ahora el pulsador S2. Es claro decir que durante el proceso tuvimos un pequeño inconveniente con los pulsadores debido a automation. A veces tocaba oprimir el pulsador bien para que el proceso se ejecutara correctamente. Seguimos ahora con S2, S3 y aquí el contador va a quedar en 3. En ese instante, solo en ese instante, cuando oprimamos S5, no sé si alcancemos a verlo, cuando oprimamos S5 lo que va a pasar es que el contador en este momento está en S2, en 2. Cuando oprimamos S5 el contador irá a 3 y en el circuito lógico vamos a mostrar qué pasa. Cuando el contador llega a 3 nos va a enviar una salida que va a ser un 1. Cuando ese control llegue, ese 1 va a anclar esta que va a ser el contacto fin.
lo cual va a hacer que se resete el contador, pero de ese contacto fin, de esa carga fin que tenemos nombrada acá, va a depender un circuito que está al comienzo de toda la etapa de control, y es este fin que tenemos acá. Cuando colocamos este fin acá, vamos a hacer que K1 se desenclave y nos indicará el final del proceso. De ese fin también depende el piloto de final de proceso. Entonces lo vamos a oprimir con todo minimizado para observar lo que pasa. Oprimimos S5, el contador va a 3 y finalmente vemos que fin vuelve a 0, el contador vuelve a 0, se desancló S0 y K1, se desancló K1, que era lo que nos permitía que el proceso estuviera en inicio, y por lo tanto debemos volver a oprimir el pulsador S0 para comenzar el proceso. En este caso vamos a observar acá que el piloto final se encendió efectivamente porque se terminó el proceso, y que cuando demos inicio va a volver a arrancar el proceso y el contacto final se apagará. Era lo que faltaba por explicar, mostrar esto, que podemos volver a comenzar un nuevo lote la vez que queramos después de que se haya finalizado el proceso. Creo que en el proceso faltó mostrar el encendido de la solenoide. Vamos a mostrar a continuación. En esta etapa prende la solenoide y cuando oprimimos el pulsador S2, S4, se apaga la solenoide. Como lo vemos acá, piloto apagado, solenoide apagado, U10 abierto, que es la carga de la solenoide en este circuito de cargas, U10 cerrado, abierto, y efectivamente la solenoide también funciona. Entonces vimos el contador, etapa de potencia y todo el programa realizado. Todo el desarrollo que se acaba de ver en este video fue elaborado por Juan Camilo Bernal y Juan Carlos García.